Hola a todos y a todas y bienvenidos a este segundo episodio de mi podcast. Yo soy Stefano y para los que no me conocen, soy eterno alumno de Ashtanga Yoga y director y fundador del Centro de Investigación Espiritual Yoga Vyasa, estudiante de Sharat Joyce y de Swami Taratmananda Saraswati. Y estoy aquí para compartir pensamientos, ideas y hablar de cómo evoluciona día a día el yoga. Y el tema de este podcast es el valor de seguir un método en el yoga. Y empezaría yo con una pregunta. O sea, ¿estás realmente practicando yoga o solo una mezcla confusa de estilos? Lo que pasa hoy en muchos centros de yoga es entrar, ver el calendario y ofrecen Ashtanga Yoga, Hatha Yoga, Yin Yoga, Iyengar Yoga, Bikram Yoga, Vinyasa Yoga, Rocket Yoga y, y todo lo que se inventan, Power Yoga y otros estilos que no tienen nada que ver con el yoga. Y todo en la misma semana, en el mismo día, 5 o 6 estilos diferentes. Y hay una abundancia de profesores y de centros que combinan diferentes métodos sin coherencia, porque vamos a ver, el propósito del yoga, como ya sabemos o deberíamos saber, no es llevarte las dos piernas detrás de la cabeza, sino es el control mental. Y sí, es verdad que utilizamos nuestro cuerpo como un instrumento, como una herramienta, pero nunca es el propósito final llevarse las dos piernas detrás de la cabeza, hacer invertidas en los brazos, hacer una espacad. No, esto no es yoga, es solo estiramiento, es gimnástica, ¿vale? Y si tenemos un mínimo de conocimiento del yoga de verdad, del verdadero yoga, conocemos que cualquier estilo de yoga, práctica de yoga, implica una estructura, una progresión, una disciplina, una coherencia y un método de enseñanza particular. Por ejemplo, la metodología de enseñanza de la Ashtanga Yoga es el método Mysore, o sea, los estudiantes entran a practicar y lo hacen a su ritmo, según sus posibilidades, siguiendo el movimiento, el flujo de su cuerpo y de su respiración. No es una clase guiada. Hay otros métodos de enseñanza, por ejemplo, el método Iyengar, donde se utilizan muchísimos bloques, sillas. Hay otros métodos, Hatha Yoga, donde se enfatiza más quizás la respiración junto con las posturas. Cada método, cada estilo tiene su método y su forma de enseñarla. Y lo que pasa hoy en día es ver clases con nombres que nada tiene que ver con yoga, a veces utilizando nombres, mezclando nombres sánscrito con ingleses. Aparte de eso, clases donde se empieza de una forma kundalini, en el medio de la clase se hace algo que viene de la Ashtanga y luego se acaba haciendo Iyengar. Este no tiene mucho sentido porque no estás respetando el método, ¿vale? Es seguir una enseñanza que ha sido pasada de profesor a alumno, de otro profesor a otro alumno, en lugar de mezclar un poco de este, un poco de este, un poco de esto, porque esta es una mezcla que nada tiene que ver con el yoga y no tiene ni sentido. Y si queremos hacer un paralelismo, podríamos pensar mezclar, practicar cada día un estilo diferente del yoga es como
tener una enfermedad y el lunes voy a curarme con la medicina tradicional, el martes con la medicina ayurvédica, el miércoles con la medicina china, el jueves con la homeopatía y adelante. Mm, ¿Tú crees que vas a mejorarte? No, porque claro, si no sigo un método, nunca voy a curar mi enfermedad. Igual cuando practicamos yoga. Si queremos de verdad tener éxito, ver avanzar en el yoga y si de verdad queremos encontrar el control, la quietud mental, tenemos que buscar un método. Esto no significa que existe un método mejor respecto a otro. No, existe muchos métodos y cada persona, según sus posibilidades y personalidad, tiene más, tiene una tendencia a acercarse más hacia un método respecto al otro. Por ejemplo, yo, mi naturaleza es practicar el Ashtanga Yoga, aunque he probado y soy formado también en Hatha Yoga y Vinyasa Yoga, y he practicado otros estilos, el Yin Yoga, pero lo que veo para mi cuerpo, para mi mente, para avanzar es el Ashtanga Yoga, ¿vale? Otra persona quizás va a encontrar beneficios practicando el Hatha Yoga, el Yin Yoga, el Iyengar Yoga, ¿vale? Pero es importante seguir una forma, ¿vale? Está clarísimo que en principio tengo que encontrar mi estilo, ¿vale? Tengo que probarlos, ¿vale? Si nunca lo voy probando, nunca voy a ver la diferencia, no puedo saber, entender lo mejor para mí, ¿vale? Pero una vez que tengo un método que, que me viene bien, que se va en la misma dirección de mi personalidad, de mis necesidades, hay que focalizarse en este método exclusivamente si quiero tener éxito y resultados, ¿vale? Porque si hacemos un día Ashtanga, el día siguiente Iyengar, el tercer día Yin, es solo, bueno, estamos haciendo gimnástica, ¿vale? Sí, seguramente vamos a tener beneficios, pero limitado al físico. Y el problema de cuando practicamos estilos diferentes, que hay enseñanzas diferentes que a veces son contradictorias entre ellas. Y el ejemplo más evidente es en Ashtanga, la postura que en Hatha Yoga se llama Tadasana, la llamamos Samastiti y no es considerada una verdadera postura. O por ejemplo, en Ashtanga Yoga el Trikonasana se hace agarrando el dedo gordo, mientras en Hatha Yoga se hace con la mano apoyada o agarrando el tobillo. O en Iyengar Yoga el Trikonasana se hace mucho más ancho, 5 o 6 pies de distancia, mientras en Ashtanga Yoga son 3 pies y medio más o menos. ¿Vale? Pues imaginámonos en una clase, ayer hice Ashtanga Yoga, y el profesor de Ashtanga Yoga me enseña que el Trikonasana se hace 3 pies de distancia más o menos. El martes voy a la clase de Iyengar y el profesor de Iyengar me dice, no, son 5 o 6 pies de distancia entre los pies, ¿vale? Tú, como alumno, que no eres un profesor, que no tienes este conocimiento, está clarísimo y está cierto que vas solo a confundirte y no vas a aprender nada, porque muchas veces hay cosas contradictorias, no solo entre los métodos, a veces una forma de enseñanza de un profesor, de un lineaje, del mismo lineaje, son diferentes, ¿sabes? Así que seguir una metodología es muy importante, ¿vale? Está clarísimo que la culpa, a veces los culpables son también, hay que decirlo, los profesores, porque mezclan para hacer una clase más
chula, que se vende más fácilmente, hacen una clase donde mezclan un poquito de Kundalini con un poquito de Ashtanga Yoga, dentro algo de Iyengar y quizás también algo de calistenia. Quizás una clase muy interesante, muy bonita, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el yoga tradicional. No vas a aprender mucho porque dentro de la misma clase hay métodos y enseñanzas también contradictorias entre ellas. Quizás lo vas a pasar muy bien porque la clase no hay, no hay nada mal. Yo no estoy criticando la clase, yo estoy criticando el hecho que se vende como clase de yoga, porque no es yoga, es una mezcla de gimnástica, calistenia con unos postureos del yoga, ¿vale? Y a veces veo movimientos muy interesantes, muy chulos, pero no es yoga, no es el propósito final. Y de hecho, ¿qué pasa? Que lo que me pasó personalmente muchas veces, entra gente en mi centro y lo primero que le pregunto es, ¿has practicado yoga en tu vida? Sí, ¿qué estilo? No lo sé, ¿vale? Y esto no me ha pasado una vez, me ha pasado muchísimas veces. Además, cuando seguimos un método, una metodología, la repetición y la constancia son las claves para avanzar, ¿vale? Imaginamos una persona que toca el piano y tiene que hacer un concierto, ¿vale? ¿Qué hace? Repite la misma sinfonía durante los 3 meses antes de hacer la- el espectáculo, el concierto, hace ensayos y repite, repite, repite. ¿Por qué? Porque solo la repetición me hace perfeccionar la consistencia. Repetir hace que el movimiento, en este caso en el yoga, y el movimiento mental puede ser controlado. Repitiendo las cosas, voy a ser más consciente cada vez de cosas nuevas, ¿vale? Y el profesor cada vez puede darme más detalles, más cosas donde concentrarme, más ajustes, ¿vale? Y claro, está clarísimo que en una clase donde no hay una metodología, donde todo se mezcla, la repetición y la consistencia no existen. Y yo veo en esto, claro, es mi opinión, pero veo que esta mezcla, esto fusionar estilos, con esto vamos solo a una falta de progreso real. Vamos hacia un riesgo de lesiones. Va a estar una pérdida del propósito profundo y verdadero del yoga. Y se va a banalizar el yoga llevándolo a la misma importancia de hacer una clase de zumba o de estiramiento o de gimnástica, cuando el yoga es una práctica espiritual para elevarse espiritualmente. Así que seguir una metodología en lo cual yo me reconozco un estilo, en lo cual me reconozco un estilo que me viene bien a mí, para mi cuerpo y sobre todo para mi personalidad y necesidades, esto da seguramente una mejor física y mental. Y desarrollamos de esta forma, siguiendo un método, una práctica consciente, que es la base del yoga, y nos vas a dar una conexión más profunda con nosotros mismos y con la tradición que estamos siguiendo. Porque luego, cuando practicamos durante un periodo largo, luego nace la curiosidad de conocer de dónde viene esta práctica. ¿Por qué la metodología de Ashtanga o de Hatha o de Iyengar es así? ¿Por qué se hace de esta forma y no de otra? ¿Cuáles son las raíces de esta metodología? ¿Vale? Y profundizamos en un método. Esto no significa hablar mal o criticar los demás métodos, ¿no? Solo elegir lo que es mejor
para mí mismo, ¿vale? Así que los consejos que podría dar es elegir un método probando diferentes estilos y un profesor que tenga una trayectoria, un profesor que está formado en este método de manera tradicional, seguramente, y no por formación hecha en línea. La cosa muy importante, como ya hemos hablado en el primer episodio, es la constancia, tener una disciplina y esta disciplina genera la libertad, ¿vale? Y tratar de evitar de saltar de un estilo hacia el otro cada semana. O sea, probar. Voy a comprometerme con un método durante un periodo que tiene que ser por lo menos de 6 meses y con constancia. Y luego puedo entender si me gusta y si este método me da beneficio. Porque al final en el yoga la coherencia vale mucho más que la variedad sin sentido, mezclar, hacer cosas diferentes. Así que mi invitación es reflexionar sobre el método que estoy practicando, siguiendo y probar a comprometerse durante un periodo y sobre todo cultivar siempre la paciencia, que es la clave del avance en el yoga. Siempre, siempre, siempre la paciencia. Es que a veces creemos que el avance es solo físico. Voy a hacer una espacad. No, no es esto. El yoga es como construir paso a paso, centímetro por centímetro, algo, la paciencia, la constancia, un equilibrio, una calma, y esto se construye sobre todo fuera de la esterilla. Porque en la esterilla sí, claro, es que si yo practico 6 días a la semana, está clarísimo que en un mes voy a tener beneficios, pero los beneficios tienen que ser sobre todo mentales y la constancia es la manera a través de un método que me lleva a avanzar en este. Y nada, creo que ya he hablado mucho, como siempre, como me dicen mis estudiantes. Me voy a despedir agradeciéndoos para haber escuchado este podcast. Espero que lo habéis pasado bien. Y si os ha gustado, podéis comentar y sobre todo compartir mis podcasts. Esto sería una grande ayuda. Muchísimas gracias a todos y todas.